Buenos días y buenas tardes a todos y a todas, dependiendo de en qué parte del mundo estén. Bienvenidos a esta sesión el día de hoy del capítulo global en español de paz. Le habla un servidor José Luis Rivera, el líder de este capítulo. Y en el día de hoy nos acompaña el compañero Germán Cayo, líder del capítulo de ICA en Perú. Así que sin más preámbulos, los dejo con Germán para que nos presente el tema de alta disponibilidad de recuperación de desastres usando máquinas de Windows Azure. Adelante, Germán. Buenas tardes, buenos días con todos. Como le dijo José, mi nombre es Germán Cayo Morales. Soy líder del capítulo de la ciudad de Ica en Perú, al sur de Lima, unas 4 horas aproximadamente. El día de hoy vamos a ver temas de alta disponibilidad de recuperación ante desastres para SQL Server, utilizando máquinas virtuales de Windows Azure. Perdón que por ahí faltó el Azure en la presentación por temas de espacio, pero bueno. Ok, yo actualmente trabajo como administrador de base de datos en una consultora aquí en Perú y hoy tengo un blog, los que usan pueden visitarlo y posteo temas de tecnologías orientadas a Azure y a SQL Server. La dirección es germancayom.wordpress.com y también pueden seguirme en mi Twitter, que es ahí en el Slack. Ok, agradecerle al capítulo de Paz Virtual, sobre todo a José Rivera, por la invitación y por la oportunidad. Y, ok, la agenda que tenemos para el día de hoy es básicamente 4 puntos en los cuales voy a tratar de explicar a, a manera resumida un poco de lo que es cada uno de esos temas, porque obviamente cada uno de ellos involucra horas y horas de revisión y es mucha lectura, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y ameno posible para todos poder entender básicamente cómo es una recuperación ante desastres, eh, la nueva funcionalidad de SQL Server en 2014 que aplica también para SQL Server 2012, que es generar backups hacia una URL, básicamente es una historia de Windows Azure. Vamos a ver cómo interactúa SQL Server actualmente en Windows Azure a través de máquinas virtuales. Y vamos a ver también como último punto archivos de bases de datos de SQL Server en Windows Azure. Eso es básicamente cómo nuestros archivos MDF o LDF, NDF pueden convivir dentro de esos escenarios. ¿Ok? Entonces, como primer punto, introducción a la recuperación ante desastres. Nosotros que vivimos en ese mundo de tecnología, en los cuales vemos eh, e interactuamos con muchos data centers, o ya sean centros de cómputos pequeños, cualquiera de las cosas que sea, eh, todos esos equipos que utilizamos en nuestro día a día para poder procesar información, poder desplegar nuestras aplicaciones para los diferentes negocios que podemos utilizar en cualquier rubro. Todos esos dispositivos, estos equipos se encuentran eh, ubicados dentro de una zona, dentro de un edificio, dentro de una oficina, en cualquier espacio geográfico, si lo queremos llamar así. Y por ser toda esta arquitectura física no está extenta o no está libre de poder sufrir, digamos, desastres naturales o no naturales, como incendios, como inundaciones, como terremotos, si es que queremos ser un poco eh, básicos, ¿no? Con nuestros escenarios, o de repente con temas de cortes de energía, con temas de cortes de, de la, de la banda ancha del internet, por caídas masivas, etcétera, etcétera.
Y muchas veces cuando ocurren estos desastres, eh, lamentablemente es muy difícil poder restaurar o volver o tener continuidad en el negocio, en la empresa, porque volver a tener un, un nuevo data center no es tan fácil, o sea, no es que yo, ok, el edificio de repente donde sale el data center en el piso 20 se incendió el día de hoy y yo en media hora puedo poder desplegar un data center nuevo de repente en otro edificio. Esos temas son complejos y toman costos y toman tiempo de poder, de poder volver a dejar las cosas tan parecidas como estaban antes. Y muchas veces cuando ocurren esos desastres, si lo queremos llamar así, aplicamos nuestro plan de contingencia. ¿Ok? Y muchas veces nuestro plan de contingencia, como dice Dilber, es simplemente correr y pedir ayuda a todo el mundo. Porque muchas veces en muchas empresas pequeñas o grandes no existe siempre un plan de recuperación ante desastres. Porque muchas veces algunas empresas dicen no, es muy remoto que pase, entonces yo prefiero no invertir en gestionar otros data centers fuera de mi localidad para en caso de que alguno de estos ocurra o es muy caro la implementación. Entonces muchas veces es por temas de costos. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo podemos implementar estos planes de recuperación ante desastres y generar también alta disponibilidad utilizando temas de cloud computing. Los servicios de cloud actualmente han sido todo un boom a nivel de tecnología. Los precios cada vez siguen bajando en almacenamiento, en procesamiento, en transferencia de datos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Porque hay una competencia muy grande en este nuevo rubro. Y es básicamente el tema de hoy, ¿no? Vamos a ver cómo podemos actuar de manera rápida, sin que nos cueste tanto y sin tener tantos dolores de cabeza, una continuidad de negocio o recuperarlos ante un desastre. ¿Ok? Entonces, eh, no siempre las bajas de los servicios que tenemos en nuestros data centers o en nuestras organizaciones se deben a un desastre. En algunos casos tenemos bajas de servicio o tiempos de inactividad que son planeadas. Por ejemplo, si tenemos que darle un mantenimiento a nuestros stores, a nuestros servidores, necesitamos muchas veces apagar los equipos, apagar, apagar el servicio, apagar la aplicación y muchas veces eso a la empresa le genera costos porque tiene que parar muchas veces todo un fin de semana para poder hacer esas cosas. O a veces cuando hay que hacer grandes paquetes de actualizaciones de software, también se toma un corte de servicio que si bien está planificado, al final es un corte. O de repente migración a nuevas versiones, de repente si yo actualmente estoy utilizando SQL Server 2005, SQL Server 2008 o 2012 y quiero migrar a SQL Server 2014 o de 2008 a 2012, en cualquiera de esos escenarios, también hay un tiempo de corte. ¿Ok? Entonces, a pesar de que es planeado, el corte existe y lo que nosotros debemos enfocarnos es a que todos los servicios sigan corriendo, sigan funcionando, de repente no a la misma velocidad, de repente no con todos los accesos, pero que la parte esencial del negocio siga funcionando. Dentro del rubro de los no planeados tenemos ya obviamente pequeños desastres como falla de hardware, por ahí un error de disco, un error de memoria, un error de fuente o un error del propio aire acondicionado de repente en el data center.
temas que a veces no podemos controlarlos nosotros porque simplemente son casuísticas, son casos esporádicos que se pueden dar. Error de operadores, por ahí algún, algún operador del data center accidentalmente hizo algo que de repente no debía hacer, cambió mal un disco, puso mal una memoria, o simplemente borró de repente alguna máquina virtual o borró una base de datos. Entonces son cosas que no están planeadas dentro de nuestros escenarios. Y otra es la disponibilidad del centro de datos, porque a veces nosotros contamos con outsourcings, contamos con terceros que están alojando todos nuestros servidores y dependemos mucho de la disponibilidad de ellos. Si ellos de repente en algún momento no pueden, justo por uno de esos problemas no planeados, o por problemas planeados, no pueden darnos operatividad a nuestra empresa, eh, nosotros simplemente vamos a estar supeditados a que hasta que ellos no puedan devolvernos el servicio, vamos a estar sin, sin poder trabajar, ¿no? Entonces todos estos factores muchas veces en las organizaciones afectan de una manera pequeña o de una manera grande, dependiendo del caso. Y nosotros con toda la tecnología que ahora, con la que actualmente contamos, debemos empezar a brindar soluciones en la cual podamos simplemente darle un servicio a las organizaciones, a las empresas de 24/7, si es que lo queremos llamar así. ¿Okay? Entonces, para esto es que vamos a ver temas de cómo generar alta disponibilidad, cómo poder recuperar nuestros servicios ante desastres y sobre todo cómo actualmente SQL 2014 trabaja de una forma híbrida utilizando Windows Azure contra nuestros data centers de manera on-premise. ¿Okay? Entonces, como segundo punto, tenemos aquí backup de SQL Server haciendo storage de Windows Azure, que de repente en otros PDFs, blogs, etcétera, lo pueden encontrar como simplemente backup de SQL Server hacia la nube o backup de SQL Server hacia una URL. Porque básicamente es eso, el backup que nosotros siempre hemos generado en un disco eh, o una cinta, como quieran, como estén trabajándolo, ahora ya no. Y tenemos la oportunidad de poder generar ese backup y enviarlo y alojarlo en un storage, en un espacio de almacenamiento de Windows Azure. ¿Qué me permite esto? De que yo, por ejemplo, si yo eh, necesito, soy de las empresas que cuidan mucho los backups y muchas veces los backups que están en los discos o las cintas se generan copias para enviarlas a otro espacio geográfico para poder salvaguardar la información, porque simplemente queremos que todo no esté en un solo lugar, porque de nada nos serviría tener todos nuestros backups de todos los tiempos que tiene la organización en el mismo edificio si en caso de un desastre natural lo vamos a perder todo. Entonces muchas empresas lo que hacen es envían sus backups a otros terceros para que los puedan resguardar o simplemente lo envían a otras zonas geográficas fuera o alejadas del punto de donde está el data center. Entonces, con backup y SQL Server haciendo storage, lo que nosotros vamos a hacer es, en el momento que se va generando el backup, se va guardando inmediatamente ya en un espacio en la nube. O sea, va a estar alojado en un storage de Windows Azure, ¿ok? Va a estar disponible para descarga, obviamente, en el momento que yo lo quiera descargar. Y sobre todo que ya no voy a tener que gastar en cintas, no voy a tener que estar comprando más discos para poder, discos de 1 tera, discos de 2 teras, de repente 16 teras para poder guardar todos mis backups. Sino simplemente voy a generar mi copia de seguridad y directamente a través de un, de un puerto de comunicación de internet se va a ir hacia, hacia la nube, si lo queremos llamar así.
Lo importante de los backups actualmente hacia la nube es de que el costo si lo quieren llamar así, costo de envío del archivo .back hacia ese storage es totalmente gratuito. Yo puedo tener una base de datos de repente de 1 tera, y acá pesa 1 tera, si queremos ser un poco exagerados, holgados, y todo ese tera que se va a ir a la nube no me va a costar la transferencia, y la transferencia es ilimitada. Solamente me va a costar el backup si es que yo lo utilizo, o sea, si es que yo lo descargo, ¿ok? Todo el tiempo que yo lo voy a descargar me va a facturar obviamente Azure por esa descarga y porque lo estoy usando. Pero si yo simplemente lo tengo ahí alojado, no me va a costar el almacenamiento. Entonces obviamente voy a poder reducir costos eh, de, para poder generar mis backups, para poder guardar mi información y en un punto remoto que está geográficamente de manera externa a la organización. ¿Ok? Ese es básicamente el escenario de un backup hacia la nube. Yo puedo tener un data center on-premise o puedo tener una máquina virtual de Windows Azure corriendo con SQL Server, y cualquiera de estos dos escenarios yo voy a poder generar un backup y mandar ese archivo de backup hacia una storage de Windows Azure. ¿Cómo genero este backup? Es sencillo, lo que tengo que hacer son dos pasos. Primero debo crear una credencial de SQL, ¿ok? Con estas 3 líneas de sentencia en la que voy a crear la credencial con un nombre que ustedes quieran llamar a la credencial. Voy a ponerle con which identity, y el nombre que va a ir aquí debe ser el nombre de mi storage de Windows Azure, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí, por ejemplo, personalmente me ha pasado que aquí le puse cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, como aquí decía My Storage, yo también le ponía My Storage, y cuando generaba el backup me salían errores. Entonces, hay que tener en cuenta de que el nombre que van a utilizar o que van a definir la identidad de la credencial hace referencia al nombre del storage en Windows Azure. Y, y como tercer parámetro secret, aquí lo que va a ir es un acceso a una llave del storage. ¿Ok? Una vez que creamos la credencial, generamos un backup. Como ya muchos podemos de repente tener el know-how de cómo crear un backup en SQL Server. ¿Ok? Que es simplemente backup a una base de datos, ponemos el nombre de la base de datos y lo mandamos hacia ya no un disco. Usualmente se mandaba un backup a un disco. En este caso lo mandamos hacia una URL. Esta URL viene a ser todo ese dominio es el nombre de mi storage de almacenamiento en la nube. Luego del primer slash viene el nombre de un contenedor. Un contenedor es como decir una carpeta dentro de un disco. Y dentro de ese contenedor yo voy a poner el nombre de mi archivo backup. La única diferencia de utilizar hacia un disco, hacia un URL, es que en este caso voy a forzar al backup a que utilice una credencial. Y esa credencial va a ser la credencial que cree como primer paso. Las demás opciones son las que usualmente nosotros creamos o definimos cuando tenemos un query para generar backup, pero podemos obviarle y van a quedar las opciones por default y no hay ningún problema. Nosotros vamos a poder eh, compartir, o mejor dicho, almacenar nuestro backup. ¿Ok? Eh, en un momento voy a compartir mi escritorio. ¿Ok? Este de aquí es el portal de Windows Azure. ¿Ok? El portal de Windows Azure, como ustedes pueden ver aquí, tiene diferentes servicios.
Y son casi todos estos servicios los que yo voy a poder utilizar para poder generar la alta disponibilidad hacia la nube o mi recuperación de desastres. El storage o almacenamiento que ven aquí, lo único que yo debo hacer es crear de repente un nuevo storage, ¿ok? Una creación rápida, yo le defino un nombre, por ejemplo, Pass Virtual Demo, lo ubico en una zona geográfica, ¿ok? Y le dejo habilitada la replicación georredundante. Lo que va a hacer Azure con esta opción es de que mi storage de almacenamiento se va a replicar en otra zona geográfica, por ejemplo, al oeste de Estados Unidos. Y con eso lo que me va a permitir es de que si pasara algo en la zona este de Estados Unidos, donde están los data centers, va a tener una copia de ese storage en esa otra zona. ¿Ok? Entonces de esa forma me aseguro yo de que mi información no se va a perder a pesar que está en la nube. Yo creo un storage de almacenamiento. Y por ejemplo, aquí tengo uno ya creado, que es PAS Demo 2. ¿Ok? Y aquí yo tengo contenedores. Como les digo, los contenedores son como carpetas que yo puedo crear, ¿no? Y defino un nombre. Por ejemplo, un contenedor que se llame Virtual Backup. Y le doy un acceso. Obviamente, si los backups son información privada dentro de mi organización, yo voy a tener que tener un acceso privado y no público. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo tengo un contenedor, tengo un storage. ¿Y cómo puedo ver yo eh, la llave o el case que va a ir en la opción secret de mi sentencia de backup? Aquí hay una opción dentro de storage, tú seleccionas el storage que necesitas, ¿ok? Realmente dejas marcado y administras las llaves, los accesos a llaves, y simplemente este código de aquí lo copias. Lo vas a copiar y este código es el que vas a pegar al momento de generar tu backup. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo una máquina eh, que está creada con SQL Server 2014. ¿Ok? Para que vean que no es tan complejo el usar una máquina virtual en Windows Azure. Yo cuando tengo una máquina virtual en Windows Azure, lo primero que me va a dar es un acceso remoto y yo me voy a conectar a través del escritorio remoto al servidor, y con eso voy a empezar a administrar todo el servidor. ¿Ok? Pero todavía no nos salgamos del tema. Entonces lo que voy a hacer en este momento es, voy a crear un backup utilizando el management de SQL Server. ¿Ok? Como verás, como que estuvieran trabajando de manera local, con la única diferencia de que toda esta arquitectura, todo este servidor, y toda esa máquina virtual está alojada en la nube de Windows Azure. Por ejemplo, estas son las características del servidor, ¿no? Actualmente tengo promedio 7 GB de RAM, dos discos de 100 y 200 GB cada partición, ¿ok? Con 3 cores de procesador. Yo puedo escalar, obviamente puedo crecer mi host como mejor me parezca, ¿ok? Y nosotros desde aquí obviamente vamos a poder hacer los parches del servidor. Al final ese servidor se va a poder comunicar con, con mi empresa, con mi organización, con la red de la oficina, a través de, yo puedo crear una red virtual, ¿ok? Una VPN, para que yo pueda acceder obviamente a ese servidor, o simplemente poder acceder de manera pública, así como lo estoy haciendo actualmente. Ok, simplemente me voy a autenticar
crear esa máquina virtual no es tan complejo, simplemente se van aquí a la opción de Virtual Machines y crean una nueva. Y aquí hay toda una galería de imágenes ya prediseñadas en las cuales tú no vas a tener que instalar. Por ejemplo, si tú quieres una máquina virtual que tenga Windows Server 2012 R2 con SQL Server 2014, simplemente seleccionas, pones algunos parámetros como el nombre, el nombre del usuario, el nombre de la máquina, el tamaño, el plan que quieres que tenga tu máquina virtual. Obviamente, dependiendo a cuál de esas plantillas yo voy a utilizar, voy a pagar por consumo de procesamiento de mi servidor, de mi máquina virtual. Y eso toma aproximadamente unos 10 minutos a 15 minutos en poder crear. Y cuando se crea, cuando accedes, vas a acceder a ese entorno. O sea, ya va a estar instalado SQL Server, ya va a estar instalado obviamente Windows Server, ¿no? Para que tú simplemente te dediques a administrar tus servicios. ¿Ok? Entonces yo por aquí tengo una base de datos Adventure. ¿Ok? Y yo por aquí tengo un script ya, ya prediseñado para generar un backup. Ahora, Germán, es muy costoso el tener una máquina virtual. Yo lo he tenido trabajando casi 2 días, 3 días, y obviamente corro otros servicios, otros stores, otros servicios, y hasta el momento he gastado $11 de mi saldo, porque yo tengo un saldo de $100. Entonces no es tan caro como creen, y te viene incluido ya el tema de licenciamiento, tanto de Windows Server como de SQL Server. Y si hay un momento en que tú no quieres utilizar la máquina virtual, simplemente la apagas y no te cobra cuando está apagada. Ok, entonces volviendo al tema, estos son los dos pasos que se utilizan para generar un backup. Ok, obviamente esta credencial ya está creada, ¿no? Por ahí tengo algunas otras que he estado creando, ya está creada, pero yo por ejemplo aquí le puedo poner el número 1, voy a crear otra credencial. Este passdemo 2, ok, ¿qué viene a ser? Viene a ser el nombre de mi storage. ¿Ok? Si yo creo otro storage, yo voy a utilizar obviamente este nombre, Password Demo, dependiendo del nombre que yo quiero utilizar. Ese es el nombre que debe ir aquí. Y esto de aquí es el código que generamos obviamente cuando entramos acá. ¿No? Al momento que tú copies esto de aquí, simplemente lo vas a pegar tal y como está, entre comillas, entre apóstrofes, y vas a poder crear tu credencial. No, eso es una nueva credencial que se está creando. Ok, y aquí voy a cambiarle el nombre a la credencial y voy a ponerle otro nombre a mi backup 24, 345. Ok, y esto, como les digo, no necesariamente necesitas los demás parámetros, porque los demás parámetros se hacen o se generan por default. Ok, yo ejecuto y ya tengo mi backup. Ok, a esa velocidad. No, obviamente, ¿cuál es, digamos, por ahí el tema de desventajas, si lo quieren llamar así, de utilizar Azure? Es de que depende mucho de su ancho de banda de internet. Obviamente, si tu proveedor de internet no es muy bueno, el servicio que tú tengas no va a ser tan óptimo. Pero por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando un router casero con un plan de 1 mega por segundo y no tengo problemas de conexión, no se me pierde la conexión, estoy trabajando como si estuviera en un entorno local, pero aún así, obviamente ya en un ambiente productivo donde hay muchas más conexiones, más procesamiento, obviamente se va a ver el tema de consumo de internet. No, por ejemplo, aquí yo me voy al contenedor. Ahora, ¿en qué contenedor lo grabé? Para eso debo revisar mi sentencia. Aquí está
Este es el contenedor demo. Entonces, aquí en demo tengo mi backup. Entonces, tú tienes tu backup. Por ejemplo, tienes un plan de mantenimiento en el cual, porque al final eso es un script. Este script lo puedes poner en un job. Ese job lo puedes schedular y generar tu backup semanal de repente de backup full y solamente los full mandarlo hacia la nube, hacia un storage de Azure. Y aquí está. Azure no te va a cobrar por tenerlo ahí, no te va a cobrar por llevarlo hasta acá. ¿Por qué te va a cobrar? Por cuando lo quieras descargar. ¿Ok? Tengo un pequeño problemita ahorita con el acceso a internet, no tengo un acceso a internet a full por el tema de la oficina, pero aquí simplemente descargas tu backup y con eso simplemente empiezas a poder restaurar. ¿Ok? Yo por aquí también puedo ver mi storage. Si es que no cambio la llave. ¿No? Aquí están mis contenedores. Y aquí desde SQL Server mismo yo puedo ir viendo si se van generando mis backups o no y puedo ir comprobándolo. Si es que yo no tengo acceso de repente al portal. Porque a veces esto solamente tienen los administradores. Entonces tú simplemente por aquí vas revisando si se van generando tus backups o no se van generando. ¿Ok? Obviamente, así como haces el restore, así como haces el backup, puedes hacer el restore. El restore simplemente es apuntarnos en una URL. Se puede hacer a través del Management Studio. Ok, yo le pongo a través de un dispositivo. A través de una URL. Esa es mi credencial. Me voy a conectar. Aquí tengo mis contenedores. No. ¿Dónde está? Ok, todavía parece que no está completamente. Si bien ya lo puedo ver aquí, todavía no ha terminado de procesar el archivo y es por eso que no lo puedo descargar. Pero obviamente eso no debe demorarle más de 10 minutos. ¿Ok? Y simplemente desde ahí es donde tú descargas y restauras tu backup. Ah, ojo. eh, También tienes que ver de que estos storage están con acceso privado. Entonces no cualquiera va a poder descargar libremente de sus archivos. Entonces por ahí también hay que modificar de repente la privacidad del contenedor a público si es que tú quieres poder utilizarlos para que cualquier persona pueda restaurarlos y pueda descargarlos. ¿Okay? También hay que ver ese punto. Pero bueno, con eso tengo ya un backup en la nube, el cual puedo restaurar, puedo llamarlo. Puedo generar el backup desde el Management Studio si es que no quiero hacer el tema del query, sí, pero te recomiendo que el tema de la credencial si lo manejes con Transa, que es mucho más sencillo. Yo he tenido varios problemas con los certificados y todo al momento de querer generar o crear una credencial desde el Management Studio. La mayoría de posan, así que es mejor que lo hagas por query. ¿Okay? Entonces aquí tú simplemente seleccionas una credencial, ese es tu URL, tu contenedor y también puedes generar tu backup, ¿no? Desde el Management Studio. Ahora, ¿y cuál es la ventaja? Repito, de que aquí lo tienes. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo en la nube? De que ya no tienes que estar gastando obviamente en storage, en discos, en fuentes, de repente comprarle a un outsourcing todo
todo un servidor que solamente, o un robot que se dedique a hacer copias de seguridad. Porque al final tú simplemente puedes hacer esto en un job, escadularlo y directamente mandarlo hacia Azure y ya está. Entonces, eh, con eso obviamente vas a reducir muchos costos, vas a tener tu información simplemente disponible. Ahora, de repente si todavía existe ese mito, ¿no? De que no se puede hacer ese tipo de cosas porque tenerlo en manera pública, solamente en Azure, no tengo miedo porque puede ser que le pase algo a los data centers de Microsoft y al final mi información se pierda, que de repente por ahí ellos están utilizando mis backups eh, para que cualquiera lo pueda utilizar. En realidad no, todos estos son acuerdos de confidencialidad, tú eres el único que puede generar esos accesos o estas llaves simétricas. Obviamente que si tú los accesos o los certificados no los manejas de forma privada, obviamente cualquier persona va a poder tener acceso, pero eso obviamente solamente lo tiene el administrador del portal, es el único que puede acceder a ellas. Si por ahí piensan que alguien de repente se llevó esto, puede regenerar y tener otro acceso de llave primaria y con eso simplemente los demás ya no van a poder seguir utilizando la anterior. Con eso maneja el sistema de seguridad. O de repente lo puedes tener como una opción, eh, como una segunda opción, no simplemente tengo mis backups full de repente una vez al mes en la nube por si pasara algo. Entonces, depende ya de cómo cada empresa, cada organización quiera ver el tema de cómo va a poder reaccionar ante o cómo tienen planificado su recuperación de desastres, porque al final los backups lo que nos ayuda es eso, ¿no? A poder regresar la base de datos a un determinado tiempo. Ahora, obviamente, si yo tengo mis backups en la nube y yo puedo crear una máquina virtual en la nube que me demora 10 a 15 minutos, eh, simplemente una recuperación ante desastres no me va a tomar más de media hora en tener la infraestructura ya lista para que las personas o los usuarios puedan empezar a configurar de repente la aplicación. Y de repente en menos de 2 horas ya tengo todo en línea para que el negocio siga trabajando. Y con eso, obviamente, el tema de recuperación ante desastres va a ser mucho más rápido, no va a ser costoso porque solamente lo voy a activar al momento en que yo simplemente voy a empezar a utilizar ese tema. ¿Por qué? Porque creo una máquina virtual, ok, tengo un problema, se incendió el data center hoy día, creo una máquina virtual con una plantilla de, de SQL Server, ok, repito, ¿no? Creo una plantilla que eso como le digo demora entre 10 a 15 minutos. Una vez que tengo mi plantilla ya creada, simplemente tengo este acceso, lo que voy a hacer es restaurar el backup. ¿Que dónde está almacenado el backup? No está en una cinta, no está en otro sitio geográfico, está aquí en la nube. Y yo lo puedo descargar. Puedo utilizar herramientas para poder manejar mis storage así. Por ejemplo, el Azure Storage Explorer. eh, ¿no? Y desde aquí puedo crear, subir archivos, bajar archivos, porque esos son blogs, los blogs son archivos básicamente, ¿ok? Y con eso voy a poder trabajar. Ahora, aquí viene un problemita, ¿por qué no podía ver los backups al momento de restaurar? Si te das cuenta, el punto back al final tiene un slash. Creo que ha sido un problema yo al momento de escribir el query, ¿no? Que es este de aquí. Eso no debería terminar así. Si yo voy a restaurar el que generé desde el Management Studio, lo podría ver, en teoría. Recuerden que, el, perdón, que cuando yo quiero restaurar una base de datos desde el Management Studio solamente tiene que tener
el punto .bat al final para que lo pueda leer, en este caso, el asistente de SQL Server, ¿verdad? ¿Ok? Los otros no los veo porque no es porque faltaba procesar, sino es porque tenía este slash aquí al final que no debería tener. ¿Ok? Eso lo puedes renombrar, ¿no? De repente es utilitario, lo renombras. Bueno, por aquí no me permite por el tema de permiso de que es privado, pero puedes volver a generar yo acá con el verdadero nombre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo tengo ya un backup que está en la nube, ¿no? Por ejemplo, el backup que fue el día de ayer, yo le voy a poner aquí en Tour Disaster Recovery, ¿no? Recuperación ante desastre. Y lo logro restaurar. Entonces todo en 20 minutos o media hora, 2 horas, dependiendo del tamaño de tu base de datos, tú ya puedes tener en línea todos tus servicios. ¿Por qué? Porque te demoras 15 minutos, 20 minutos en tener... a ver, vamos a ver por qué falló. Ok, la base de datos está en uso. Esto es por los archivos. Tengo que llevarlo a otro destino. Ok, tipo de emoción por el momento. Es en management. No puedo poner los dos archivos con el mismo nombre en la misma ruta. Ahí ya debería. Entonces, si con eso yo tengo mi entorno, mi data center o mis sistemas de bases de datos ya en línea. Okay, en corto tiempo, no importa en dónde haya sido el problema, es de acceso exclusivo. Ok, aquí tengo que ver un tema de los permisos de los gestores para poder escribirlo. Eso yo lo voy a dejar igual en mi blog paso a paso para que lo puedan restaurar sin ningún problema. Pero como les digo, simplemente seguir los pasos de restauración y con eso ya tengo mi base de datos en línea. Ok, vamos a correr un poquito, que ya se me fue la hora. Ok, entonces, ya con eso tenemos la demo de haber generado un backup hacia Azure, SQL Server en Windows Azure. Ya hemos visto cómo poder crear una plantilla, una máquina virtual de SQL Server en Windows Azure. Las ventajas son, como les repito, la infraestructura como servicio es lo que me permite tener máquinas virtuales hospedadas en el servicio de Windows Azure. Puedo utilizar imágenes provistas por Microsoft o puedo de repente, no necesariamente tiene que ser una máquina, una plantilla de Azure, sino simplemente puedo tener un VHD con un backup de mi servidor y subirlo a la nube. ¿Okay? Eso ya es un tema un poquito más de Windows Server. Pago por uso, la facturación de mi máquina virtual es por minuto y es por minuto de procesamiento, que es aproximadamente 0.012 dólares el minuto. El ancho de banda solo se factura las bajadas, las descargas, más no las subidas son gratis. El almacenamiento es solamente lo que usas, no pagas por el alojamiento, o sea, tus storage van a estar ahí y porque están ahí no vas a tener que pagar, sino simplemente cuando estás utilizándolos. Flexibilidad, que puedo tener una máquina virtual con un núcleo, con un core, un procesador, con 2 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, y sin embargo puedo hacerla crecer o puedo tener otra máquina virtual que pueda llegar a tener hasta 8 cores con 56 GB de RAM y 16 TB de almacenamiento, que es más o menos
eh, 4 o 5 dólares por minuto. Pero se ha incluido obviamente todo, ¿no? Se ha incluido el hardware, el software, todo. Y como les digo, solamente lo voy a utilizar cuando lo necesito. En este caso, lo que quiero que quede claro es que yo puedo utilizar estas máquinas virtuales que están en la nube para momentos que yo de repente voy a hacer un mantenimiento y no quiero perder la operatividad. Ok, mi backup lo restauro en la nube y todas mis aplicaciones apuntan hacia ese servidor que está ahí arriba y yo empiezo a trabajar en mi data center. Obviamente termino de trabajar con mi data center y vuelvo todo a su lugar. No es que me quede trabajando allá arriba, porque también, como les digo, como depende mucho del ancho de banda del internet, y eso es un proveedor externo, por ahí vayan a haber algunos problemas. Entonces no es que tengamos todo corriendo allá si es que nuestra empresa es muy grande. Si es una empresa pequeña, mediana, sí puede todavía trabajar en la nube sobre toda la organización, porque obviamente no hay grandes conexiones o gran cantidad de conexiones hacia el servidor. Pero si es una organización muy grande, sí hay que tener mucho en cuenta el tema del ancho de banda. ¿Okay? Ya hemos visto cómo crear la máquina virtual, ya hemos interactuado con una máquina virtual de Windows Azure que tiene ya instalado SQL Server 2014. ¿Ok? La alta disponibilidad de recuperación ante desastres es básicamente este escenario, ¿no? Yo puedo tener dos máquinas virtuales y estas dos máquinas virtuales, una está como principal, la otra como secundario, y eso tiene un mirror. ¿Ok? El mirror lo que me está dando, como si estuvieran on-premise, igual yo mis máquinas virtuales la puedo poner en mirror. ¿Ok? Y como está viendo una réplica y tengo un witness, un testigo, ¿qué pasa si el principal se cae? El secundario se convierte en principal. Y cuando recupero mi principal, simplemente vuelve a ser secundario. Y si yo gusto, si yo quiero, si yo necesito, vuelvo a hacer el cambio de principal a secundario. ¿Ok? O sea, las máquinas virtuales de Windows Azure me permiten detectar fallas para SQL Server utilizando un testigo, como por ejemplo un mirror, tal y como lo manejas en on-premise es igual allá. ¿Ok? No hay ningún problema con intervalos de 15 segundos. Ahora, yo por ejemplo puedo tener ya en mi empresa un entorno de alta disponibilidad donde tengo mi servidor principal y tengo mi servidor de alta disponibilidad como secundario, pero yo puedo crear una máquina virtual y puedo hacer de que esta réplica se vaya hacia este servidor, se replique hacia Windows Azure y tener una copia de mi principal, cosa que en cualquier momento ante un desastre yo activo ese servidor que está en la nube y se va a quedar él como principal. ¿Ok? Eh, Dentro de la alta disponibilidad tenemos tres grupos que son disponibilidad de grupos, que es tener varios nodos trabajando, uno como principal y los otros como secundarios, y en el cual a fallar el principal, el primer secundario se activa, y si falla el primer secundario, se va activando el que sigue así hasta llegar a tener cuatro servidores como secundarios. ¿Ok? No tiene actualmente un failover automático en Windows Azure, pero sí puedo acceder a leer data de esos servidores secundarios. La pérdida de datos, eh, sin pérdida de datos no tiene habilitada esta opción, pero debido a que la replicación entre estos nodos es asíncrona. ¿Okay? En Mirror solamente tengo un secundario porque obviamente es de un principal a un secundario y no puedo acceder a leer la información de ese secundario, más sí puedo crear un snapshot y leer ese snapshot obviamente del secundario pasivo. Y log shipping, que está disponible en 2008 y 2012, eh, no tiene obviamente un modelo secundario, simplemente es una base de datos que está ahí en pasivo. Y
no puedo acceder a ella porque el estado de la base de datos está en stand-by. O sea, una vez que yo, el principal cae, el stand-by se va a activar en el otro lado del archivo. ¿Ok? Entonces son esos tres grupos, esas tres tecnologías de alta disponibilidad y recuperación del desastre que yo puedo utilizar utilizando máquinas virtuales de Windows Azure. O sea, no solamente son on-premise, sino también en Windows Azure. Puedo utilizar máquinas virtuales on-premise con Windows Azure también. O sea, puedo tener mi disponibilidad de grupos. Por ejemplo, mi disponibilidad de grupos, todos estos, ese de aquí, ese primer secundario en on-premise y todos los demás pueden estar en Azure. Y Azure tiene un balanceador de carga que me va a permitir eh, poder interactuar con el rendimiento de todos estos servidores. ¿Ok? Archivos de base de datos de SQL Server en Windows Azure. Yo tengo una base de datos, o puedo tener diferentes bases de datos, ¿ok? En SQL Server utilizando máquinas virtuales o en on-premise. Y lo que puedo hacer es de que los archivos MDF, NDF y LDF, o cualquiera de los tres, tenerlos grabados o que se estén almacenados en un storage de Windows Azure. Y, y a pesar que mi base de datos está en una instancia, ¿ok? Sea on-premise o sea virtual, la lectura o la escritura hacia esos archivos va a ser hacia un storage que está en la nube. Y no va a ser hacia un disco físico dentro de ya sea dentro de esa máquina virtual que está en la nube o dentro de mi data center. Los archivos pueden ser solamente el MDF que está arriba, entonces toda la escritura ya no va a ser en el disco de aquí, sino va a ser en el disco que está en la nube. ¿Ok? Por ejemplo, un escenario. Yo tengo un nodo 1, una base de datos, y esa base de datos empieza a escribirse en el storage de Azure. ¿Ok? Y tengo ahí mis MDFs. Tengo todos mis archivos de mi base de datos en los storage de Azure y de repente, lamentablemente, mi nodo se perdió. Entonces, ¿qué hago? Construir un segundo nodo y simplemente adjunto mis bases de datos. Atacho desde Windows Azure Storage hacia ese nodo. Y con eso tengo flexibilidad de poder, de poder tener un entorno totalmente híbrido en el cual tengo archivos MDFs de repente en on-premise y archivos LDF en storage de Azure o viceversa. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Es básicamente crear una credencial nuevamente como la que vimos para poder sacar el backup y al momento de crear la base de datos en el nombre del archivo lo que vas a poner es igual como si fuese la ruta de tu almacenamiento en la nube, ¿no? Esto es el nombre del almacenamiento, ese es el nombre del contenedor y ese es el nombre de tu archivo MDF. Igual para el log, ¿no? Ya no va a ir hacia una ruta de un disco, sino hacia una URL. ¿Ok? Yo puedo tener obviamente mi base de datos, mis dos archivos de mi base de datos en storage de Azure. Y no necesariamente trabajar en on-premise. Mi base de datos va a estar en una instancia en una instancia local o una instancia de una máquina virtual, pero los archivos van a estar alojados en storage de Windows Azure. Ok, estos son algunos recursos que ustedes pueden consultar para ver todo el tema de crear redes virtuales para que puedan comunicarse obviamente dos máquinas virtuales en Windows Azure o una máquina en on-premise con máquinas virtuales en Windows Azure. Ok, cómo manejar un tema de directorio activo desde máquinas virtuales de Windows Azure para poder hacer el tema de disponibilidad en grupo y también van a poder tener la bibliografía de cómo poder generar el tema de backup hacia ¿no? ¿No? Hasta aquí, José, ¿me escuchas? Si hubieran algunas preguntas, por favor.
Sí, hay dos. Vamos rapidito a los slides de los anuncios para entonces atender las preguntas, porque nos quedan como 5 minutos. Eh, y entonces atendemos las Ok, preguntas rápido, porque los slides son pocos. Bueno, primero, manténgase conectado con nosotros en la página principal del capítulo, que es la que sale en pantalla, globalspanish.sqlpass.org. También estamos en las redes sociales en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Pueden ver el sitio en pantalla. En especial estamos bastante activos en la página de Facebook, Spanish Pass BC. Pueden ir ahí, darnos like para entonces mantenerse en contacto con los anuncios, próximos eventos y demás información. Y este video, esta sesión está siendo grabada y será publicada en el canal de YouTube, al igual que las láminas estarán en el SlideShare, que también pueden ir allá para repasar el material. Próximo. Eh, Esto es un programa de paz. Si usted conoce a alguna persona que ha sido un voluntario sobresaliente en algún evento, en el capítulo, o en algún lugar particular en el cual esta persona ha demostrado ser sobresaliente. Paz tiene este programa en el cual usted puede enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla, que está en inglés, volunteerrecognition@sqlpaz.org, y con una pequeña información sobre la persona y qué fue lo que hizo, ¿verdad?, para ser considerado como voluntario sobresaliente. Eso pasa a un comité y ellos evalúan y pues le dan, es una experiencia bastante interesante. Ellos pues te envían, ¿verdad?, te reconocen y es algo bien chévere. Próxima. Eh, el próximo evento de Paz, ¿verdad?, a nivel global, es el Summit, el Paz Summit, que será llevar a cabo este próximo noviembre 4 al 7, en la ciudad de Seattle, Washington, los Estados Unidos. A todos aquellos que tengan la oportunidad de participar de este evento, les recomendamos que lo hagan. A través del URL que sale en pantalla, sqlpaz.org/summit/2014, pueden obtener más información sobre registro, hoteles y demás información. Las sesiones las publicaron hoy, a todo el schedule, ¿verdad?, de sesiones lo publicaron el día de hoy, así que también puede verificar quiénes van a ser los que van a estar presentando la charla. Y en la parte de abajo hay un código del capítulo global, en el cual es VCSVM17. Con ese código pueden obtener un descuento de $150 del registro. Actualmente creo que el registro está en los $1.500, pero pronto sube a final de junio o julio. No estoy 100% seguro, pero eso va subiendo a través del tiempo hasta llegar al día del evento. Así que es muy importante, ¿verdad?, que usen el código para obtener esa rebaja. Próxima. Esa es la última. Ok. De igual manera, manténganse conectados con Paz en su sitio, sqlpaz.org. Ahí también ellos están en Twitter y Facebook, también tienen un canal en YouTube. Y a través de la página de Paz también pueden obtener más información sobre otros capítulos virtuales que dan charlas igual que esta, en inglés, de diferentes temas, y también pueden obtener información sobre los capítulos locales, por región, dependiendo en el país en el que estén. Eh, y entonces, sin más preámbulo, vamos a las preguntas. Primero, agradecer a Germán por sacar de su tiempo para darnos este tema. Y entonces tenemos tres preguntas. La primera y la segunda son de Beimar Trujillo, las voy a consolidar. Y Beimar nos pregunta que si existe alguna limitación de espacio para la máquina virtual. Aparentemente tienen una base de datos de 70 gigas y desea saber si existe alguna limitación de espacio. No, en realidad no hay la limitación de espacio en las máquinas virtuales, como les mencioné en el slide, es hasta de 16 terabytes, ¿no? Y obviamente dependiendo del almacenamiento que tengas, vas a tener que hacer el pago de este, pero el tope, si lo quiero llamar así, en una máquina virtual es de 16 terabytes. Perfecto.
Entonces Herbert Weisner nos pregunta, te la voy a leer textualmente. La lectura al storage de Windows Azure es de manera paralela o secuencial. ¿Sería necesario que yo separe los archivos en diferentes storage para mejorar el performance de la base de datos? Sí, es dentro del best practice de máquinas virtuales para SQL Server te recomiendan de que es mejor trabajarlo en paralelo. Así de esa forma tú puedes manejar mejor el rendimiento de las consultas y sobre todo que tengan que tener en cuenta algo que se me escapó es de que cuando ustedes crean la máquina virtual les va a crear dos particiones, la C y la D, pero la D es temporal, es un storage temporal que lo que tú guardes en la unidad D va a estar solamente eh, almacenado por una semana. Tendrías que crear storage y esos storage publicarlos o asignarlos como discos de la máquina virtual y esos discos obviamente utilizarlos para ahí guardar, almacenar tus bases de datos, tus archivos de base de datos y si es mejor si utilizas storage en paralelo para que puedan aprovechar el tema de performance. Ujú. Muy bien. Entonces, si alguien adicional a las preguntas que ya hemos dicho, tiene alguna pregunta adicional, vamos a dar unos segundos para que ahora vayan publicando. Si no, cerramos por el día de hoy. Ok, igual si alguna pregunta queda por ahí, igual ahí tienen mi blog, mi Twitter, el correo o el site de Paz Virtual, por ahí también nos pueden hacer llegar y nosotros normal, sin ningún problema, estamos para apoyarlos. Iván nos pregunta que si va a estar disponible la presentación. Sí, la presentación va a estar publicada en el sitio de SlideShare del capítulo. También va a estar publicada en la página de Facebook, en facebook.com/SpanishBC, Spanish Pass BC, perdón. Y ahí puedes ver esta presentación y todas las demás que hemos dado a través de lo que va de este año. Tanto los videos como las láminas de presentación. Bueno, pues, gracias, Germán. Bueno, entró otra. A Iván, ti, José, por la invitación. entró otra preguntita rápido. Always on en Azure con Failover Cluster. No sé cuál es la pregunta, pero quizás te la puedas entender mejor. Sí, como vimos en el cuadro, no tenemos la opción de Failover Cluster para Always On en Azure. Lamentablemente no hay el tema de Failover, pero sí puedes tener tus nodos en Windows Azure de una manera híbrida, sin ningún problema. Obviamente tendrías que ver ahí un tema de comunicación con la red virtual para que ese nodo esté dentro del dominio, pero sí puedes tener los nodos secundarios en la nube. Más no tienes el tema de failover cluster. Muy bien. Bueno, pues damos un poco combinado la sesión de hoy. Recuerden seguirnos en el Facebook y manténganse conectados con nosotros a través de todas las redes sociales. Buenas tardes y saludos a todos.